área siempre va a ser la calcificación de tipo distrófico, ¿sí? Distrófico. Muy bien, este es el típico ejemplo de necrosis de coagulación. En este ejemplo, la necrosis de un área de necrosis por isquemia es lo que nosotros definimos como infarto. Entonces, en este ejemplo, yo les estoy mostrando al microscopio óptico cómo se vería un infarto agudo de miocardio y en la macroscopía cómo se ve el infarto agudo. Acá yo tengo un corazón con un ventrículo izquierdo muy hipertrofiado, por lo tanto, tan gordo está el miocardio que no le es suficiente la irrigación que recibe de los vasos epicárdicos de las coronarias. Entonces se infartó, se necrosó todo este área más blanca que ven acá, que incluye cara anterior y tabique interventricular, es un infarto anteroseptal de miocardio, ¿sí? Área de necrosis. ¿Por qué? Porque la necrosis siempre incluye muchas células. A diferencia de la apoptosis, que la apoptosis es un patrón morfológico post-muerte celular que ocurre en una célula, o como mucho 2, 3, pero no en un área. Bueno, acá la vemos otra vez, la necrosis de coagulación, así se deberían ver los miocardiocitos normales, y acá vemos miocardiocitos muertos necrosados, con necrosis de coagulación. Acá vemos necrosis de coagulación, ¿dónde? Acá vemos un glomérulo, o sea que esto es un corte de riñón, y acá vemos los túbulos, y fíjense estos túbulos. Yo veo la sombra del tubo, pero si presto atención al epitelio de estas células, sufrieron necrosis de coagulación. Veo la lápida, o lo que quedó de las células, no veo los núcleos, hay cariolisis, esto es necrosis de coagulación, ¿no es cierto?, en un infarto renal, ¿sí? Otro ejemplo, también, ahí ven el infarto renal macroscópicamente, y acá ven los túbulos con la necrosis del epitelio. La necrosis del epitelio. Siempre a la necrosis responden los polimorfonucleares neutrófilos. Siempre. En especial la necrosis de coagulación. Estos son los cambios nucleares que decíamos antes, fragmentación o cariorrexis, disolución del núcleo cariolisis, pignosis del núcleo. Sí. Dijo que eran cambios post-muerte. Sí, los cambios morfológicos al microscopio óptico en una célula viva o tejido vivo después de la muerte celular es lo que conocemos como necrosis celular. Entonces, una célula necrótica siempre va a ser una célula previamente que murió. Ahora, no toda célula muerta es una célula necrótica. La célula puede morir y no ir hacia la necrosis. Bueno, este es el otro ejemplo de patrón, la necrosis de licuefacción o de licuefacción. Un infarto cerebral, como vemos acá, y acá cómo se vería el microscopio ese infarto cerebral o necrosis de licuefacción. La necrosis de licuefacción es una necrosis en donde yo acá no veo la lápida de célula, se genera toda una destrucción total de las células, con detritus y quistificación inclusive, porque acá, ¿qué prevalece? Prevalece la acción enzimática, entonces degrada. Si las enzimas provienen de los neutrófilos que respondieron a la necrosis, eso se llama heterolisis. Y si las enzimas provienen de los lisosomas de la propia célula, se llama autolisis. Pero la lisis generada por enzima puede producir una degradación del tejido de esta naturaleza. Yo acá, si no les muestro cómo se ve macroscópicamente un infarto cerebral, y yo les digo qué tejido es, lo más probable es que no sepan
si no tienen tejido remanente para hacer el diagnóstico de órgano, porque está el tejido totalmente alterado. ¿Sí? Acá lo mismo, necrosis de licuefacción, ¿ven? Se ven neutrófilos, fibrina y detritus celulares. No puedo identificar sombras de nada ahí. Licuada está la célula. Y también vemos necrosis de licuefacción en los abscesos. Esto es tejido hepático y acá hay un cúmulo, ¿no es cierto?, de pus. Los abscesos, que son justamente lesiones generalmente circunscriptas, compuestas por pus, que es un exudado, una forma de exudado purulento, ¿no es cierto?, donde vemos detritus, ¿no es cierto?, piocitos y polimorfonucleares neutrófilos. En los abscesos, generalmente producidos por cocos piógenos, ¿no es cierto?, también la necrosis, en este caso, es de licuefacción. Entonces, en los dos casos que podemos ver necrosis de licuefacción, es o por acción de cocos piógenos, abscesos, o en los infartos del sistema nervioso central. Y no me pregunten por qué. No se sabe por qué en el tejido cerebral. Debe ser por el tipo de tejido, ¿no es cierto? La necrosis que prevalece es de licuefacción. Sí sé que por aumento del accionar enzimático. Una conjunción de estos dos patrones es la necrosis gaseosa, ¿no es cierto?, que normalmente la vemos en los focos, ¿no es cierto?, de Casium relacionados a una enfermedad infecciosa crónica como es la tuberculosis por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. ¿Sí? Es el ejemplo típico donde nosotros solemos ver necrosis de tipo gaseosa. ¿Qué es? Es un patrón morfológico, ¿no es cierto?, de combinación de necrosis de coagulación y de colicuación. La necrosis gaseosa es la combinación de los dos patrones anteriores. ¿Sí? Y es el único ejemplo de necrosis, ¿no es cierto?, donde vamos a ver ni chicha ni limonada. O sea, vamos a ver detritus, pero con restos celulares, medio gordotes, sucia la necrosis, o sea que no está ni licuado totalmente, ni se ven los contornos fehacientemente. Es una mezcla, es una necrosis sucia, a la cual nosotros llamamos necrosis gaseosa. ¿Sí? Pero a este tipo de necrosis responden los mononucleares, no los polimorfonucleares. Todos los patrones de necrosis se asocian a una respuesta inflamatoria a polimorfonucleares neutrófilos, excepto la necrosis gaseosa, cuya resultado es vinculado a una reacción de tipo inflamatorio crónico granulomatoso, ¿no es cierto?, a cargo de mononucleares, cuya célula madre o más importante es el macrófago, no el neutrófilo. Sí. ¿El de licuefacciones sería lo mismo que el colicuación? No, colicuación. Ah, sí, colicuación y licuefacción es lo mismo. No coagulación. Bueno, acá otro ejemplo, necrosis gaseosa con corona de linfocitos, con estas células que se llaman células epitelioides, que son macrófagos activados, y fusión de estos macrófagos, que son las células gigantes de tipo Langhans, que acá tienen una típica célula gigante con muchos núcleos, pueden tener hasta 50 núcleos en herradura. Eso es una célula gigante de tipo Langhans. Para yo decir que esto es tuberculosis, tengo que buscar el Mycobacterium tuberculosis. Ese bacilo lo vamos a encontrar o dentro de las células epitelioides o dentro de las células gigantes multinucleadas. ¿Sí? Si lo vemos por fuera, no le damos bolilla. Otra foto de necrosis gaseosa, donde vemos granulomas caseificantes, o sea, con casium central o necrosis gaseosa central. Y la necrosis enzimática de la grasa, que el ejemplo típico es a nivel del páncreas, en situaciones de pancreatitis aguda necrotizante,
o necrohemorrágica. También se llama citoesteatonecrosis. Es una necrosis en donde la grasa intraparenquimatosa en el páncreas o en el peritoneo, ¿no es cierto?, se necrosa y quedan así estos glóbulos amorfos de necrosis de la grasa, pero en este caso vinculadas a enzimas, pero enzimas secretadas por el páncreas, no de los lisosomas de sus células, ni provenientes de los neutrófilos. O sea, acción de amilasa, elastasa, lipasa, etc. ¿Sí? O sea, enzimas secretadas en el páncreas. ¿Sí? Esto generalmente lo vemos en la pancreatitis aguda necrotíco-hemorrágica. Y así se ve, como con ese aspecto blanquecino, macroscópico, de tipo cretáceo, ¿no? Un aspecto así como blanquecino. Macro y microscopía de la necrosis enzimática. Acá lo mismo, donde vemos también, más allá de la necrosis, cómo se va depositando calcio y se van formando jabones cálcicos. El depósito de calcio dijimos que es patológico, calcificación patológica de tipo distrófico, no metastásico, que es la calcificación que se produce generalmente en tejidos viables, en situaciones de alteraciones del metabolismo del calcio con hipercalcemia. La calcificación distrófica se da asociada a células muertas o moribundas o necróticas y no hay ni alteraciones metabólicas del calcio y del fósforo, ni menos hipercalcemia en el paciente. ¿Sí? Calcificación con formación de depósitos de jabones cálcicos por saponificación. Acá lo mismo, vemos resto de parénquima pancreático exócrino, y acá vemos todo lo más azul, acá es un área de citonecrosis, y acá la necrosis de la grasa del páncreas, que esto también puede comprometer la grasa del peritoneo. Es un desastre lo que se produce, ¿no es cierto? El paciente muere casi siempre. Y acá, este ejemplo se los puse porque la necrosis enzimática de la grasa también se puede ver post cirugías superficiales en la mama, o post traumatismo de la mama. Hoy que está tan en boga esto de la violencia de género, los golpes en la mama pueden generar áreas de necrosis de la mama, y es necrosis enzimática, donde no vemos necrosis de los adipocitos y una respuesta, fíjense, básicamente mononuclear histiocítica, macrofágica, ¿sí? Macrofágica. A veces hay siderófagos, o sea, macrófagos con hemosiderina, cuando hubo hemorragia previa. Y por último, la necrosis fibrinoide, que es una forma especial de necrosis que se dan situaciones inmunológicas. ¿Sí? Acá vemos un vaso con la pared con necrosis fibrinoide, que es fibrina, ¿no es cierto?, por el accionar básicamente del sistema del complemento lítico más el accionar de los neutrófilos. ¿Sí? En reacciones inmunológicas, en úlceras pépticas, en la placenta podemos ver este tipo de necrosis. Bueno, ahí vemos también en el glomérulo, necrosis de tipo fibrinoide en un glomérulo renal. Calcificación distrófica, esto es visto en el microscopio, la foto del pulmón, y vemos depósitos de calcio basófilo en el intersticio. Calcificación distrófica, bien dicho. Distrófica. Sin embargo, en este caso vemos calcificación metastásica. Vemos depósito acá en el intersticio y acá en la pared de los vasos. Esto es mucosa gástrica, del cuerpo gástrico, y vamos a ver, es un tejido viable,
no asociado a muerte, viable, y ahí se produjeron depósitos de calcio en pacientes que seguramente tienen alguna causa vinculadas a hipercalcemia, secreciones inadecuadas de paratormona o ectópicas de paratormona, adenomas de suprarrenal que forman paratormona, pacientes con insuficiencia renal, síndrome de leche y alcalinos, puede ser también la sarcoidosis, que se activa en el síndrome de Williams. O sea, hay distintas causas asociadas a hipercalcemia que generan calcificación metastásica. Bueno, simplemente un concepto de gangrena. Gangrena no es un patrón de necrosis celular, ¿no es cierto?, sino que es la necrosis que se da generalmente aplicada a miembros inferiores por isquemia. Por isquemia, muy común en el diabético o por allí en vasculopatías. ¿Sí? Será gangrena seca cuando predomina la necrosis de coagulación. Y será gangrena húmeda cuando a esa necrosis se le sobreagregue el accionar de cocos piógenos, porque esa lesión se sobreinfecta con cocos, bacterias, y nosotros dijimos que los cocos producen abscesos, y en los abscesos hay necrosis de licuefacción. Entonces, húmeda es cuando se agrega la necrosis de licuefacción, seca es cuando solamente hay necrosis de coagulación. Bueno, vamos entrando sobre uno de los últimos temitas, que es el tema más importante de esta clase, que es otra forma de morir, que no es la necrosis, y que es la apoptosis. Pero la apoptosis es una forma de muerte que se dice programada. Ahora después vamos a ver de qué se trata eso. ¿Sí? O sea, se induce a la célula a suicidarse. ¿Sí? En la necrosis, la necrosis es muerte por homicidio. O sea, hay una causa tóxica, hay una causa hipóxica, hay una causa que le generó la muerte. En la apoptosis la célula muere porque se la induce a que se mate sola. Que se mate sola, que se suicide. ¿Sí? ¿Entienden el concepto diferencial entre apoptosis y necrosis? Bueno, fue descrita por John Kerr, que es este médico, en 1965. Su término fue acuñado en el 72. Y esto para que sepan que 1 millón de células por segundo se suicidan en un paciente adulto. Pero en un año mueren por apoptosis un individuo entero. Pero por suerte nacen por mitosis un número igual. O sea que nos vamos renovando continuamente. Nos vamos muriendo y nos vamos renovando continuamente. Gracias a Dios, si no yo hubiese desaparecido. Bueno, la mayoría de los acontecimientos vinculados a la apoptosis fueron descritos en este gusanito, que es un nematodo hermafrodita de 1 milímetro, que consta de 1090 células, de las cuales 131 mueren por apoptosis, que es el Caenorhabditis elegans. Todo está descrito en este gusanito. Entonces, ¿qué es la apoptosis? Es un patrón morfológico de lesión y muerte celular, como la necrosis. Es un patrón morfológico. ¿Pero para qué? Y bueno, para eliminar del cuerpo células que no sirvan para nada, células que estén lesionadas, células que estén infectadas, células que estén viejas, células que estén transformadas. Si esta célula se envejeció, suicidate. Si esta célula está infectada, suicidate. Le llega una señal de muerte o se disminuye o desaparece una señal de supervivencia, ¿sí?, a la célula, y que le dice suicidate. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo hace? Bueno,
se activa una serie de acontecimientos, que ahora vamos a ver, que están coordinados y programados por un grupo de genes. O sea que está regulada genéticamente. Por eso es muerte celular programada. Tiene algunas características generales. Así como la necrosis siempre es patológica, siempre, la apoptosis puede aparecer en situaciones fisiológicas, en situaciones patológicas y en situaciones de adaptación. Por ejemplo, la atrofia celular puede terminar en apoptosis. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Por supuesto, es un mecanismo que se produce en segundos, minutos, rapidísimo. Por eso nos cuesta a nosotros en el microscopio ver células y justo agarrarlas en ese momento, en apoptosis. ¿Sí? Se produce muy rápido la apoptosis. Y la célula desaparece, fagocitada por los macrófagos, ¿no es cierto? Sin dejar rastros. Y como no genera una respuesta inflamatoria, tampoco podemos inducirnos a buscar áreas de apoptosis. ¿Se entiende? Entonces nos cuesta verlas. No induce inflamación, a diferencia de la necrosis, que eran varias células, áreas de células, y que siempre tenían una respuesta inflamatoria asociada, de polimorfonucleares o de mononucleares. En células aisladas, por supuesto, depende de energía, y también existen diferencias morfológicas, como vamos a decir en un ratito. Bueno, simplemente en este esquemita que está en el libro, es para recordar que el mecanismo de acontecimientos coordinados genéticamente y regulados perfectamente, para que no sea ni de más ni de menos, tiene que estar reguladísimo, consta, por decirlo así, de 4 fases.